Muy buenas noches, hermanos y amigos. Les saludamos desde Matehuala, San Luis Potosí, para dar inicio y retomar nuevamente el programa Sembradores del Rey. Esta noche queremos nuevamente invitarles para que nos acompañen en esta hora en el cual estaremos estudiando la palabra del Señor. Estamos agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que Él nos da de poder transmitir la palabra de Él por este medio que el hombre ha hecho. Gracias a Dios que nos permite una vez más ser partícipes de este programa y poderlo llevar hasta sus hogares, donde sabemos que muchos de ustedes, sin lugar a dudas, lo estarán sintonizando. Así de que pues vamos a iniciar en esta noche con una oración y luego después enseguida vamos a entrar al estudio que vamos a iniciar en esta hora de la noche. Así que con esto en mente vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir a Dios en esta oración. Padre, en esta hora de la noche le pedimos a nuestro Dios que nos bendiga y que nos guíe, eterno Padre, en esta exposición de su palabra. Que sea usted nuestro Dios quien hable por medio de nosotros y que el mensaje que hemos de exponer sea claro y sea entendible, y quienes van a escuchar este mensaje puedan por medio de él alimentarse espiritualmente, y aquellos que aún no le han conocido y no conocen, eterno Padre, la verdad, por medio de él puedan aprender mucho acerca de ella. Bendiga a todos los que nos escuchan y que se hace posible este programa. Gracias, eterno Padre, y todo se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues esta noche, una vez más, como decíamos, estamos en su programa Sembradores del Rey, y habíamos estado llevando una serie de temas que se han estado presentando. Hoy queremos iniciar con ustedes, aquellos que nos estarán escuchando o que escuchan estas predicaciones por este medio. Hoy queremos iniciar con ustedes un estudio, y el estudio que vamos a llevar a cabo es la carta a los Colosenses. Así de que hoy nos toca ver la introducción, o vamos a estar viendo parte de la introducción, tal vez de un programa o dos programas, no sé, pero vamos a ver parte de lo que es la introducción del libro de Colosenses. Este libro, hermanos y amigos, de Colosenses es una de las más grandes obras de literatura cristiana, hermanos, que tenemos. El libro de Colosenses contiene instrucciones que son de suma importancia para los cristianos de todas las eras y que abordan importantes temas de la Biblia. En la carta a los Colosenses, el más significativo de los temas que se exaltan o que sobresalen en esta carta es acerca de la naturaleza de Jesús, que es la imagen de Dios. Más adelante lo vamos a estar viendo qué significa. Él es por naturaleza Dios y tiene la plenitud de la deidad. Él es la cabeza de la iglesia y el creador de todo. Jesús es la fuente de nuestra esperanza en los cielos y nuestra confianza en la respuesta a la oración. Él provee perdón de pecados, vida nueva, dirección para la vida, así también como para la moralidad y también para la espiritualidad. Por eso les decía, hermanos, que
la carta a los Colosenses es una de las más grandes obras de literatura cristiana. Pablo presentó el diseño de Dios para las relaciones familiares sanas. En esta carta a los Colosenses, como el apóstol Pablo habla mucho acerca y ese diseño del que se debe de tener para tener esas relaciones familiares sanas, porque como ustedes pueden ver, hoy en la actualidad existen tantos problemas en los hogares, y sin lugar a dudas esta carta nos habla mucho acerca de cómo salir avantes en esas situaciones. También en la carta a los Colosenses hay advertencias contra el seguir filosofías y tradiciones humanas en lugar de seguir a Cristo. Ya en estos días, desde el mes de octubre, el hombre empieza a celebrar tradiciones que no están en la Sagrada Escritura, y más que ya se acerca ahorita el mes de diciembre, en el cual vienen muchas más tradiciones o costumbres, como la mentada Navidad, en el cual pues en la Sagrada Escritura no encontramos ninguna fecha sobre el nacimiento de Cristo, y mucho menos en esa fecha el cual el hombre ha puesto. Así de que fíjense cómo encontramos en la carta a los Colosenses advertencias contra el seguir las filosofías del hombre y las tradiciones humanas. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 23, que estaremos estudiando mucho más adelante, el apóstol Pablo hace una aseveración por la cual debemos de vivir nosotros los cristianos. Dice el apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, hermanos, en esta carta a los Colosenses también hay una gran mención de muchas personas de las cuales el apóstol Pablo hace mención de ellos. Uno de los cuales estaba con el apóstol Pablo es Timoteo. Timoteo estaba con el autor de esta carta en el 1:1, junto con otros 6 hermanos: Aristarco, Marcos, Justo, Epafras, Lucas y Demas, en el capítulo 4, verso 10 hasta el 14. Y todos estos hermanos envían saludos a los hermanos colosenses. También en esta carta se menciona a Tíquico, que había de entregar la epístola, y a Onésimo, un esclavo de Colosas, que había de acompañarlo. Más adelante lo vamos a estar viendo. Se incluye también en esta carta un mensaje personal para Arquipo en el 4:17, cuya residencia se supone que era en Colosas. A este también se le mencionó en la carta a Filemón, el amo de Onésimo. Ahora vamos a ver, hermanos, acerca de el autor
porque la evidencia interna y externa señalan a Pablo como el autor de la carta a los Colosenses. La mayoría de los eruditos sostienen que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, y las objeciones a Pablo como el autor se basan en el estilo, en su vocabulario y en las aseveraciones doctrinales. Son tres pruebas, podemos decir, por la cual se menciona que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. La epístola fue escrita para refutar las enseñanzas gnósticas. Recuerden que los hermanos estaban luchando en contra de esta enseñanza que se había levantado en ese lugar. Y este tipo de enseñanza, que más adelante la vamos a estar viendo, como algunos estaban maltratando el cuerpo, abusando del cuerpo, pues según ellos que para ser más espirituales. Y estaban también los contras, estaban todos los contrarios. Algunos lo maltrataban y otros, bueno, hacían todo lo contrario. Así de que por eso el apóstol Pablo escribe para refutar las enseñanzas de los gnósticos. La evidencia externa favorece fuertemente a Pablo como el autor de esta carta y nos revela que la epístola fue aceptada desde el principio como escritura inspirada. Hay varios autores, por ejemplo Ignacio en el año 110 después de Cristo, y muchos más autores o más historiadores que hablan acerca de que el escritor de esta carta pues es el apóstol Pablo. Justino Mártir, Teófilo de Antioquía, Irineo, Clemente de Alejandría, que vivió cerca del año 150 al 215 después de Cristo, Tertuliano, Orígenes, y son estos hermanos que hablan acerca de la evidencia externa, de que ellos dicen que el escritor de esta carta es sin lugar a dudas el apóstol Pablo. Así que la carta se encuentra en las versiones de latín del siglo II, así como en el códice de Chester, que tuvo su origen en Egipto cerca de finales del siglo II. Ahora, la evidencia interna de esta carta. La evidencia interna indica asimismo también que Pablo es el autor de esta carta. Y en primer lugar, el autor se identificó a sí mismo como Pablo. Es como se identifica en el capítulo 1 y en el versículo 1. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 1, verso 23, que se llamó a sí mismo Pablo. Y concluye esta carta con las siguientes palabras diciendo: la salutación de mi propia mano, es decir, de Pablo, según el capítulo 4 y en el verso 18. En segundo lugar, hablando acerca de la evidencia interna, la carta de Colosenses está estrechamente relacionada con la carta a Filemón, pues por lo general se acepta como paulina, y de las personas que se hacen mención en las dos epístolas hay 5 que son las mismas en ambas, y de las cuales se dice que estuvieron con el autor de esta carta, que es el apóstol Pablo. Así que en Colosenses, hermanos, en Colosenses a Arquipo se le amonestó con estas palabras: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y en Filemón, Pablo se refiere a él como compañero de milicia.
Así de que pues vemos, hermanos, cómo en estas cartas, hermanos, esta carta, la evidencia interna nos aclara o podemos ver, hermanos, con precisión que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y se mencionan los mismos personajes, o algunos de ellos se mencionan, y esa es una de las evidencias internas. Y en tercer lugar, también lo que podemos ver en la carta a los colosenses es que algunos sostendrían que las enseñanzas de Colosas difieren de los escritos de Pablo que se recogen en Gálatas y en Efesios, pero ¿sabe qué? Las semejanzas son lo suficientemente grandes para superar en peso tales objeciones. Hay muchas semejanzas en estas dos cartas, mucho parecido, así de que esta es una de las evidencias que nosotros encontramos. Por ejemplo, si nosotros vemos las enseñanzas muy parecidas que se encuentran en Colosenses, en Efesios y en Gálatas, por ejemplo, como número 1, en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo habla acerca de la fortaleza interna para los cristianos, de los cuales ellos tenían necesidad de ser fortalecidos internamente. Y en Efesios 3:16 el apóstol Pablo cuando escribe, menciona también sobre ellos. Por ejemplo, si hablamos de las enseñanzas que hay parecidas en estas cartas, en Colosenses, en Efesios y en Gálatas, el apóstol Pablo habla acerca de la abolición de las ordenanzas de la ley. Dice que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la ley fue abolida, la ley fue quitada, y lo cita en Colosenses capítulo 2 versículo 14, donde dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y en Efesios, en el 2:14, habla también acerca de esa pared intermedia de separación. Y también en Gálatas capítulo 3 y en el versículo 24 otra vez nos está hablando ahí el apóstol Pablo que nosotros ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que ahora estamos bajo la gracia o bajo la era del nuevo pacto. Así de que hay muchas más enseñanzas parecidas en Colosenses, en Efesios y Gálatas, y con esa evidencia interna nos damos cuenta que el apóstol Pablo es el escritor de esta carta. Por ejemplo, en Efesios se hace énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo, y en Colosenses se hace énfasis en Cristo como cabeza de la iglesia. Colosenses es específico, concreto y elíptico, y Efesios es abstracto, didáctico y general. Colosenses es una carta de análisis y Efesios es una carta de reflexión. Entonces miren las enseñanzas tan parecidas que hay en Colosenses, en Efesios y en Gálatas. Por eso, sin lugar a dudas, podemos ver que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. Aunque hay algunas diferencias, la mayoría de las maneras de expresión de Colosenses son paulinas, y el peso de la evidencia interna apunta que Gálatas, Efesios, Colosenses y Filemón tienen el mismo autor. Es el mismo autor por las semejanzas o el parecido que en ellas hay en cuanto al vocabulario. Así de que, por ejemplo, si usted va a Colosenses capítulo 3 verso 8, dice Colosenses que debemos despojarnos del hombre viejo y vestirnos del nuevo. Y en Gálatas o en Efesios también el apóstol Pablo hace esta misma mención en el capítulo 4 y en el versículo 22. En Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 16, el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo
debe de morar en abundancia en vosotros. Y nos da las instrucciones allí con relación al canto. Y en Efesios capítulo 5 versículo 19 también nos está dando instrucciones sobre cómo cantar. En Colosenses, en el 3:18, encontramos instrucciones para esposas, para hijos, para amos y para siervos. Y en Efesios 5:23 también encontramos estas instrucciones para esposos y hijos, amos y siervos. Encontramos el mismo vocabulario, muy parecido. Así de que el escritor, pues, es el apóstol Pablo, por lo que nosotros, por las semejanzas que hay y por ese vocabulario tan parecido. El lugar y el origen y la fecha de esta carta. El apóstol Pablo, hermanos, escribió la carta mientras él estaba en prisión. Así que sus estadías más prolongadas en prisión fueron 3: en Cesarea, en Roma y en Éfeso. Así de que pasó el periodo más prolongado de tiempo. Siendo él misionero, fue en un lugar de Éfeso que pasó el periodo más prolongado de tiempo. Así de que más adelante lo vamos a estar viendo, cómo estas 3 ciudades son las que más frecuentemente se mencionan como posibles lugares para la escritura de Colosenses. No había pensado por qué se mencionan más estas ciudades. Bueno, hay una posibilidad de que en estos lugares fueron los lugares donde se escribe la carta a los colosenses. Los que favorecen a Éfeso dicen que debido a que estaba relativamente cerca de Colosas, dicen que Pablo pudo fácilmente haber recibido noticias relacionadas con la iglesia y cualquiera de los problemas que podrían haber estado enfrentando. Epafras hubiera tenido mucha menor distancia que viajar para informarle a Pablo. Si éste hubiera estado en Éfeso y no en Cesarea o Roma, así de que pues se le dificultaría hacer ese viaje. En Filemón, verso 22, Pablo pidió que se le preparara alojamiento para él, lo que podría dar a entender una estrecha proximidad para el apóstol Pablo. Así de que por todo esto, hermanos, que vemos, podemos ver cómo en algunos de estos lugares, hermanos, que más adelante vamos a estar mencionando, cómo el apóstol Pablo escribe esta carta, la carta a los colosenses. Si la escribió, bueno, pues mientras él estuvo encarcelado en Roma. La fecha de la escritura se cree que fue en el año 60 al año 62 después de Cristo. Y lo más probable es que Pablo estaba en Roma cuando escribió la carta a los colosenses. Ahora, lo que vemos aquí, hermanos, lo siguiente es el destino, ¿sí? Y esta epístola o esta carta, la carta a los colosenses, fue escrita a cristianos que se encontraban en la ciudad de Colosas. Y hay 2 maneras diferentes de deletrear Colosas. Para los conocedores mucho más en el griego, dicen que Colosas en griego es Colosai y Colosais. Así de que ambas se encuentran en los manuscritos, en inscripciones muy antiguas. Así de que la primera era una forma antigua y la segunda era la forma que estaba en uso cuando se escribe la epístola. Forma antigua, Colosais, y forma cuando se escribe la carta es Colosai. Así de que el nombre de la ciudad puede haberse derivado de Colossus
una enorme estatua, y debido a la forma de los depósitos petréleos de la región, de esa región. Otra posible explicación es que el nombre surge de la industria de lana local. La palabra griega para la tela teñida que se produce allí era kolosinus, que significaba púrpuras. Ahora vemos un poquito de la historia de Colosas. Colosas era una ciudad de Frigia, una región que estaba en el reino de Pérgamo, y cerca de allí había dos ciudades muy influyentes, las cuales eran Laodicea a 19 kilómetros al oeste y Hierápolis a 21 kilómetros al noreste. Cada una de estas ciudades tenía una comunidad cristiana cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses. Éfeso pudo haber sido evangelizada antes que aquellas, porque estaba aproximadamente a 193 kilómetros hacia el oeste, y Roma estaba a 1600 kilómetros por rutas del siglo I. Bueno, hoy las rutas, pues bueno, sabemos, hermanos, que en las carreteras hoy las rutas para poder llegar a aquellos lugares hoy es por medio de avión. Es un poco más, ahora es no en días, ¿verdad?, sino en horas. Se puede estar en esos lugares. No es hoy como antes, en el cual pues los viajes eran muy tardados. Así que hoy los viajes pues son un poco más rápidos. Y situada en el valle de Licos, Colosas tenía una acrópolis sobre la margen sur del río Licos, un tributario del río Meander. Colosas, la ciudad de Colosas, se erigía a la entrada de un cañón donde confluían dos ríos. El agua contenía una cantidad inusual de carbonato de calcio que formaba llamativas incrustaciones a lo largo de sus márgenes y que era ideal para teñir telas. A unos 5 kilómetros al sur, elevándose a 2570 metros sobre la ciudad, estaba Onasdag, o el monte Cadmus. Al norte estaba también la cadena montañosa Mosina. Un terremoto que ocurrió en el año 61 después de Cristo durante el reinado de Nerón destruyó o afectó severamente a la ciudad de Laodicea, y es muy probable también que afectara a la ciudad de Colosas y a Hierápolis. Así que del valle de Licos se sabía que era asolado por terremotos y pues una actividad volcánica. Varios siglos antes de Cristo, esta ciudad, la ciudad de Colosas, a la cual se escribe esta carta, era una de las ciudades más ricas de la provincia de Frigia, una ciudad líder sobre la ruta más importante que llevaba de Éfeso al río Éufrates. Por su importancia, hermanos, se observa por el hecho de que la visitaron dos dirigentes militares. Uno de ellos fue Jerjes y el otro fue Ciro el joven. Jerjes se cree que visitó la ciudad de Colosas en el año 481 antes de Cristo, y más adelante Ciro el joven en el año 401. Así de que fíjense la importancia, hermanos, de esta. Estamos conociendo la ciudad de la ciudad de Colosas. Para el comienzo de la era cristiana, la ciudad de Colosas se había convertido en una ciudad insignificante, al haber sido superada por Laodicea y Hierápolis. El geógrafo Estrabo, escribiendo cerca del tiempo de Cristo, la llamó una pequeña ciudad. Hubo un tiempo cuando, la ciudad de Colosas, como podemos ver,
fue muy mencionada y sobresalió. Pero ya para esta fecha, ¿sí? Para esta fecha ya la ciudad estaba en decadencia. Colosas era diversa, tanto en lo cultural como en lo religioso, debido a que ésta se ubicaba sobre una ruta comercial importante entre Oriente y Occidente. Estaba expuesta tanto a los filósofos de la cultura oriental como a la del occidental. Judíos de Asia y de Frigia, que podían haber incluido Colosas, estuvieron en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y así que por lo tanto es seguro suponer que la iglesia de Colosas incluía convertidos del judaísmo. El tratamiento aquí que el apóstol Pablo, o de las prácticas, el tratamiento que a Pablo a las prácticas judías en Colosenses 2:16 valida esta conclusión. Ahí en la ciudad de Colosas, la adoración de la diosa Cibeles estaba profundamente arraigada en el valle de Licos, y es probable que también se practicara en esta ciudad, en la ciudad de Colosas. Hay monedas en las que se revela que durante el Imperio Romano el pueblo adoraba a Isis, a Sarapis, a Helios, a Demetrio, a Salene, a Artemisa de Éfeso y a Diana la cazadora, así como a los hombres dios que eran autóctonos de Frigia. Aparentemente muchos que llegaron a ser cristianos fueron convertidos del paganismo, hermanos. En Colosenses capítulo 1 versículo 20 inclusive, hasta muchos de ellos llevaban el nombre de los dioses o de los ídolos a los cuales ellos servían o a los cuales ellos estaban adorando, y no es la excepción hoy en día. ¿Cuántas personas hay que llevan el nombre del ídolo al cual ellos veneran? Aquí, por ejemplo, donde nosotros vivimos, se venera un ídolo que se llama San Francisco de Asís, o otros dicen San Francisco de Asís, pero San Francisco. Y en este pueblo, hermanos, está lleno de nombres de panchos. Nace un niño y no encuentran otro nombre más que ponerle las personas estas religiosas que lo adoran y le van y le piden, que está aquí a 1 hora de este lugar donde vivimos, y no encuentran otro nombre más que ese nombre. Aquí está lleno de franciscos. ¿Por qué? Porque es un lugar aquí, hermanos, es un lugar lleno de idolatría, donde las personas hacen ese viaje a ese lugar a adorar a ese ídolo llamado San Francisco de Asís, y van a cumplir sus mandas. Y así es de que creo que si suben 50,000 personas a adorarlo ahí a ese lugar, son poquitas, hermanos. Se ha dicho, no tengo evidencia, pero se ha dicho, hermanos, ustedes saben que siempre hay quienes hacen sus comentarios, pero se dice que cuando es la fiesta de este Dios, ¿verdad?, que adoran las personas por estos lugares, y que vienen de muchos lugares para adorarlo, se han dicho que hay que llenan solamente, fíjese, yo no sé cómo los conozca en su tierra donde usted viva, pero se dice que se llenan 3 toneles de 200 kilos de puras monedas. Más imagínese cómo está aquí, hermanos, la adoración y la creencia a ese ídolo, hermanos, que ellos adoran. 3 toneles o 3 tambos, cada uno pesa, bueno, de agua 200 kilos, pero yo creo que ya en monedas debe de ser mucho más, ¿verdad? Entonces, pero 3 toneles, fíjese, 3 llenos de puras monedas, que la gente viene y da en honor a este ídolo, que lo han hecho muchísimo, muy famoso. Hace poco tuvimos la oportunidad de visitar ese lugar, y llevamos a los jóvenes para ilustrarles acerca de la idolatría y de la fuerza que tiene la idolatría en esos lugares, y les decía a los muchachos, miren,
Vamos a pasar y ustedes miren solamente la fuerza de la idolatría y cómo las personas aquí vienen y adoran a su Dios favorito, y es al que le dan más dinero. Y ustedes solamente chequen y hagan esa observación. Vamos a pasar, pero con ese fin. Y se quedaron sorprendidos los muchachos, hermanos. Se quedaron sorprendidos los muchachos al ver que había ciertos dioses, ¿verdad?, que había billetes de 500, billetes de 200, y logramos ver hasta $1 de $100 que habían dado para ese Dios o santo, como ellos le llaman, hermanos, que ellos adoran. Y les decíamos a los jóvenes, fíjense, estas personas con los ojos cerrados están ciegos espiritualmente, no han conocido la verdad, y si la han conocido pues la ignoran, ¿verdad? No quieren nada con la verdad. Pero fíjense, les poníamos en ilustración, mire cuánto están dando para ese ídolo. Uno de ellos estaba dando 500 pesos, otro estaba dando $100. Y digo, ¿y ustedes? Si ustedes siglo XXI, es un montículo abandonado en Turquía. Hasta la fecha jamás ha sido excavada. Unos 5 kilómetros al noreste del montículo hay una aldea llamada Onás, y a corta distancia de la carretera que lleva es, hermanos, la ciudad de Colosas, en la cual cómo se encuentra hoy en día. Ahora vamos a ver el problema de la herejía que había en la ciudad de Colosas, porque problema, hermanos, que también nosotros enfrentamos, hermanos, en la ciudad de donde usted vive y que usted es cristiano. También usted está enfrentando un problema, hermanos, problema con la falsa doctrina la cual se ha sembrado en ese lugar. Bueno, con la excepción, hermanos, de que hay muchos hermanos que están sembrando el evangelio puro, la palabra de nuestro Dios, haciendo ese gran esfuerzo los hermanos por estar predicando el evangelio, pero está sembrada también, hermanos, en ese lugar como en el nuestro, la semilla mala del reino, la falsa doctrina. En la epístola a los Colosenses incluye un fuerte mensaje, pero deja incertidumbre en cuanto a los problemas que se habrían presentado en la iglesia de Colosas. Hacemos una pregunta: ¿se habrían infiltrado errores específicos en la iglesia, o estaba Pablo advirtiendo en contra de la posibilidad de falsas enseñanzas en general? Pablo, en esta carta a los Colosenses, él da a entender que la iglesia de Colosas era una congregación dedicada y que estaba creciendo. En el capítulo 1 y en el verso 2 los llamó a los hermanos santos y fieles. En el capítulo 1 y en el verso 4, la fe de ellos y en Cristo y el amor que tenían por todos los santos eran ampliamente conocidos. En el capítulo 1 y en el verso 6, los colosenses, los hermanos de allí, estaban dando fruto. En el 1:13 estaban en el reino. En el 1:22 Pablo dice que se habían reconciliado con Dios. En el 2:12 dice habían sido bautizados. En el capítulo 2 y en el 13 dice que habían llegado a resucitar con Cristo. En el 3:3 dice que estaban escondidos en Cristo. En el 3:12 él les menciona que eran escogidos y amados. Y en el 3:15 estaban dentro del único cuerpo. Así que Pablo no dio indicios de que estuvieran implicados en alguna inmoralidad o desviación doctrinal. El
que había llevado este mensaje Epafras. Epafras había llevado a Pablo un mensaje acerca de la condición, dice, de la condición de la iglesia. Y este hermano Epafras, que se cree que era el predicador de esa congregación, él lleva a Pablo el informe de la condición de la cual se encontraba la iglesia en ese lugar. Si había dado un buen informe acerca de los miembros, bueno, pues puede ser que también notara problemas en la forma de pensar de ellos. Puede que estos hermanos podrían no se hubieran desviado de la verdad todavía, pero Pablo estaba por lo menos haciéndoles recomendaciones para evitar que ellos se extraviaran, hermanos. Y en una pequeña porción de esta carta, el apóstol Pablo les advierte en contra de cualquiera desviación del evangelio, que lo vamos a estar viendo en el capítulo 2 y en el verso 4 un poquito más adelante. Así de que estas advertencias tuvieron que ver con prácticas específicas que más adelante vamos a estarlas estudiando cuando entremos al capítulo número 2. Pablo no indicó que alguien hubiera provocado tales problemas ahí. Puede ser que los estuviera animando a asirse de Cristo, y al enterarse de que la cultura que le rodeaba ejercía fuerte atracción sobre ellas o sobre ellos, como pasa, hermanos, con nosotros hoy en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y por eso, hermanos, se nos exhorta por medio de la palabra de nuestro Dios en Efesios a nosotros salir de las tinieblas, a no ser partícipes de las obras de las tinieblas, sino todo lo contrario. Tenemos que, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reprender, exponer esas tipo de enseñanzas o tipo de tradiciones, y pues no caer en ello. Así de que por eso el apóstol Pablo les está escribiendo a estos hermanos y les escribe para que ellos no cayeran en esta clase de prácticas o esa clase de enseñanza que había allí en la ciudad de Colosas, hermanos. Así que estamos estudiando la carta a los colosenses, y cómo esta carta a los colosenses tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos. Continuamos a continuar con la carta a los colosenses, para que así miremos, hermanos, qué grande enseñanza nos trae esta carta a los colosenses, hermanos. Tal vez el apóstol Pablo, hermanos, escribió la epístola para responder a las enseñanzas gnósticas, hermanos, porque por un periodo de tiempo se creyó que el gnosticismo era la herejía que Pablo estaba abordando, pero esta idea ha sido abandonada por muchos comentaristas. El gnosticismo no se desarrolló en su totalidad sino hasta en el siglo segundo. Así de que de esta enseñanza del gnosticismo que vamos a estar viendo más adelante, como ellos, esta clase de personas traían una enseñanza, hermanos, muy errada, una enseñanza muy apartada de nuestro Dios. Los gnósticos, por ejemplo, los gnósticos creían que el mundo material es absolutamente malo y está completamente separado del mundo espiritual. Eso es lo que ellos creían, y la idea resultante fue el dualismo, un dogma filosófico que declara la materia como principio que se opone a lo bueno y a la espiritualidad. Según esta filosofía, Dios, que es absolutamente bueno, no habría creado la materia,
lo que es maligno. O sea que ellos decían que la materia era mala y que el espíritu bueno. El gnosticismo proponía que otros dioses que eran inferiores emanaron en una espiral descendente del nivel de un dios superior, y que uno de estos dioses inferiores creó el mundo. Fíjense lo que estaban enseñando. Y con la asistencia de otros seres espirituales, ese dios supuestamente encarceló las almas de la humanidad en una existencia material de la cual las personas desean escapar hacia una existencia espiritual. No se creía que fuera todo el mundo el que poseía la chispa espiritual necesaria para escapar de la existencia material. Solamente de los que tenían verdadero conocimiento al momento de su muerte se decía que dejaban la existencia material para entrar en la existencia espiritual. Los gnósticos negaban la existencia física de Jesús, incluyendo su muerte, sepultura y resurrección. En sus mentes de los gnósticos, la salvación no significaba ser salvos del pecado, sino ser liberados de la existencia física. Fíjese el pensamiento que tenían los gnósticos acerca de Cristo y el pensamiento, la enseñanza que ellos tenían o que ellos enseñaban acerca de la salvación. Fíjese lo que creía este grupo. La salvación, decían, no significaba ser salvos del pecado, sino ser librados de la existencia física. ¿Y cómo estamos hoy en día, hermanos? ¿Cómo estamos hoy en día? Hoy en día, hermanos, también hay quienes no hablan absolutamente nada, hermanos, de la salvación. Y hoy en día, hermanos, muchos hablan de la salvación, pero dicen que la salvación es solamente por obras. Y enseñan, hermanos, a las personas. Hemos preguntado a muchos, oiga, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sí? Hemos preguntado a algunos en nuestros lugares. Yo no sé dónde usted viva, pero en muchos de los lugares que nosotros vivimos hemos preguntado a algunos religiosos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Nosotros sabemos, hermanos, claro, sabemos lo que debemos de hacer para ser salvos por medio de la Sagrada Escritura, pero preguntamos a este grupo de personas para así darnos cuenta realmente qué es lo que creen y qué es lo que están enseñando sobre la salvación. Y unos nos han dicho, bueno, mire, para ser salvo lo que usted tiene que hacer primero, dicen ellos, estudiar la Biblia. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, la puede estudiar por unos 5 o 7 años. Así nos han dicho. Bueno, y luego después dígame, ¿qué vamos a hacer? Después de los 7 años, pues usted va a hacer un examen. Un examen, sí, de creo que 80 preguntas. Y luego después, no, pues si lo pasa, después lo vamos a simbolizar. ¿Qué simbolizar? No, lo vamos a bautizar. Y luego, bueno, pues ya después ya de allí, usted tiene que dedicar unas cuantas horas, ya sea el martes, ya sea el sábado, pero tiene que salir unas 2 veces por semana a acomodar ciertas literaturas en ciertos hogares y conducir estudios, y es como usted así puede ser salvo. O sea que la salvación es por obras. Es lo que nos están diciendo, que tenemos que hacer esas tipo de obras para poder ser salvos. Bueno, y si el domingo le digo me quiero reunir, no, el domingo en lugar de reunirse, mejor salga por las calles a repartir tratados y acomodarlos y a conducir estudios para así llevar nosotros un archivo, para llevar ese archivo del trabajo que usted está haciendo, porque usted quiere ser salvo. Bueno, y si me porto mal, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, si se porta mal, usted no ha hecho ningún punto con nosotros, así de que todas las horas que usted haya salido a la calle y todos los tratados que haya regalado, haya acomodado y estudios que haya hecho, quedan cancelados completamente y usted está en ceros, no tiene nada absolutamente con nosotros. Fíjense, hermanos, cómo este pensamiento es muy parecido a los gnósticos, ¿sí? A los gnósticos, porque en sus mentes la salvación no significaba ser salvos del pecado, sino ser librados de la existencia física. Por último, hermanos, es posible que Pablo se estuviera refiriendo a las enseñanzas de los esenios. En su
clásico comentario de Colosenses, Lightfoot, pero él presenta un argumento en el sentido de que las enseñanzas de los esenios, una secta judía, constituían una importante herejía que se había infiltrado en la iglesia que estaba en Colosas. Después de señalar semejanzas entre Colosenses y el esenismo, un hombre llamado Donald Gutierrez escribe: aun si la teoría de Lightfoot no fuera aceptada, parece innegable que la herejía en cuestión está más cerca del esenismo que del gnosticismo desarrollado en el siglo II. Puede que Colosas hubiera sido afectados por la falsa enseñanza sobre Jesús, y aquí, hermanos, el apóstol Pablo en esta carta hace mucho énfasis en la naturaleza de Jesús. No solo es la imagen de Dios, Colosenses 1:15, Él es preeminente en todas las cosas, Él es cabeza sobre la iglesia, y en Él está la plenitud de la deidad, en Él mora lo completo de la deidad. Puede que algunos de los cristianos se hubieran apartado para abrazar la filosofía, como lo vemos en el capítulo 2, en el verso 8, en el cual Pablo les dice, Pablo ahí les escribe y les dice que no deben de ser engañados. Miren que nadie les engañe por medio de la filosofía. Pablo les está asegurando a los hermanos de Colosas que ellos no necesitaban ninguna otra enseñanza ni otro maestro más que Jesús. En Él los cristianos estamos completos, les dice en Colosenses en el capítulo 2 y en el versículo número 10. Puede que algunos de los hermanos en Colosas hayan sido influenciados por el pensamiento judío. Si así fue, pues ellos habrían enseñado que el perdón venía por medio de guardar la ley. Más sin embargo, las aseveraciones de Pablo, en el sentido de que Jesús lo liberó de sus pecados y abolió las ordenanzas de la ley, podría haber sido una respuesta a estas enseñanzas judías. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el verso 12 en adelante, les dice el apóstol Pablo: la ley del Antiguo Testamento ya fue anulada. La ley del Antiguo Testamento, les dice, fue quitada del medio. Nos era contraria, o sea, exigía la perfección y nosotros no podíamos cumplirla. Así de que bajo la influencia de ciertos maestros, algunos podrían haber estado adorando ángeles, porque este es otro de los temas que el apóstol Pablo toca aquí en la carta a los colosenses. Debido a que los ángeles controlaban las líneas de comunicación entre Dios y el hombre, toda revelación de Dios al hombre y toda oración y adoración del hombre a Dios únicamente podría llegar a su destino por la mediación y el permiso de ellos. Por lo tanto, se creía que era sabio cultivar la buena voluntad de ellos y tributarles la honra que desearan. Eso es lo que ellos decían, y por eso ellos estaban adorando a los ángeles, porque este es otro de los temas que el apóstol Pablo habla acerca de los ángeles. ¿Y qué enseñaban los judíos acerca de los ángeles? ¿Qué enseñaban, o los gnósticos, qué enseñaban acerca de ellos? Ellos enseñaban que Dios usaba a los ángeles como agentes para dar la ley, y por esta razón guardar la ley significaba mostrar respeto para con ellos, mientras que quebrantarla equivalía a incurrir en el desagrado de ellos. De conformidad con esta doctrina, a los ángeles había que aplacarlos por medio de la obediencia a la ley y por el riguroso control del cuerpo. Eso es lo que ellos decían, lo que ellos alegaban, y por eso de ahí, hermanos, la adoración a los ángeles. Así que por eso ellos adoraban en esa ciudad, en ese lugar, a los ángeles. Y bueno, pues hoy la gente, hermanos, adora tantas cosas, incluyendo también, ¿verdad?, a ciertas personas que mencionan también acerca de los ángeles. Bien, pues también algunos en ese lugar podían haber aceptado una visión materialista de la vida.
Si este era el enfoque de ellos, pues entonces Pablo estuvo abordando tal problema con el término los rudimentos del mundo. Algunos de ellos habían salido de la adoración pagana, que incluían ritos sexuales, y esta filosofía pagana estaba relacionada con la filosofía pagana relacionada con la moralidad, no presentaba estándares sólidos que combatieran lo mundano. Esto pudo haber sido parte de la preocupación del apóstol Pablo. Por eso él les escribe, hermanos, para corregir todo este problema que se encontraba en ese lugar. Así de que es posible también que Pablo escribiera en relación con un problema de sincretismo. Sincretismo es una mezcla de diferentes creencias y enseñanzas religiosas que se encuentran en el misticismo judío y en la filosofía y en los cultos del misterio pagano. Dice un hombre llamado Arnold, la epístola concluye que este era el problema. Dice: la epístola a los colosenses fue motivada por la amenaza de una enseñanza contraria que el apóstol consideró peligrosa para la salud de la iglesia y degradante de la persona de Cristo. Esta filosofía sincrética era una tentación para los colosenses porque les presentaba medios adicionales para desviar la influencia perniciosa de espíritus ocultos infernales, poderes astrales, celestiales, sobrenaturales y toda clase de espíritu malo. Aunque no tenemos certeza de cuáles herejías se habían infiltrado en la iglesia en Colosas, si es que alguna lo había hecho, lo cierto es que la epístola de que escribe el apóstol Pablo a los colosenses presentaba enseñanzas para tratar con cualquiera de los problemas que hemos mencionado. Bien, pues gracias por su atención en esta noche. Se ha ido el tiempo y estamos en la introducción en la carta a los Colosenses, así de que prontamente estaremos ya entrando al capítulo número 1 para estar viendo la enseñanza espiritual, la enseñanza que tenemos ahí, que el apóstol Pablo envió a los hermanos y que también nos ayuda mucho, que es una carta que también nos va a ayudar mucho en nuestro camino espiritual, en nuestro peregrinar cristiano. Muchas gracias por su atención, que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Que la gracia y la paz del Señor sean con todos y cada uno de ustedes.